Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto estar aquí, convocados hoy por una joven extraordinaria mexiquense que es Marcela Reynoso. Gracias, querida Marcela. Marcela dirige la Coordinación de Derechos Humanos en el colectivo 50+1, capítulo Estado de México. Así que muchísimas gracias, querida Marcela, de este talento joven al que no le podemos perder la pista. Y bueno, muy activa. Hoy nos convoca a este foro donde vamos a hablar de violencia, de feminismo y poder. Y por eso también me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a la doctora Sol Cárdenas Argueda, profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 3 veces heroica facultad de la que somos prácticamente egresadas todas las que estamos hoy aquí. Está Irma Cruz, que es nuestra secretaria técnica del colectivo, está Alicia Ayala, que es una mexiquense joven, también parte de este colectivo del Oriente del Estado de México. Así que estamos muy orgullosas las Pumas de tener a la doctora Sol Cárdenas, y le voy a ceder el uso de la palabra a mi querida Marcela Reynoso para que sea ella quien nos presente a nuestra ponente el día de hoy. Les recuerdo que, bueno, pues vamos a estar atentos también a sus inquietudes, a sus preguntas a través de Facebook, y que este espacio se queda grabado para que lo podamos seguir compartiendo y seguir generando conciencia a favor de nuestros derechos. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, por siempre tu ejemplo que hemos de seguir en el activismo como mexiquenses, como profesionistas. Muchas gracias de verdad. Un saludo a todas y a todos quienes están sintonizando ahorita nuestra conferencia. Saludos a Irma, a Alicia y a Sol, nuestra ponente. Y bueno, desde el colectivo de 50+1 en el área de derechos humanos queremos que es de suma importancia precisamente generar conciencia en este mes que vamos a conmemorar el Día de la Erradicación de todas las violencias en contra de las mujeres. Y a propósito del tema, tenemos aquí a la doctora Sol Cárdenas Arguedas, que me voy a permitir leer su semblanza. La doctora Sol es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política, maestra en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública con opción en Ciencia Política. Todos estos grados los obtuvo con mención honorífica por la UNAM. Es candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, profesora asociada C de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro de la Red de Politólogas No Sin Mujeres, de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, International Political Science Association, Federación Mexicana de Universitarias y de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, con líneas de investigación en feminismo, democracia, representación política y poder, así como en sistemas electorales y sus efectos mecánicos y psicológicos. Y pues bueno, si no hay más por el momento, le voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Sol Cárdenas, quien nos va a compartir el día de hoy su ponencia en feminismo, violencia y poder. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues agradezco muchísimo la invitación. Saludo a la diputada Ana Lilia Herrera, a Irma Cruz y a, por supuesto, Marcela Reynoso. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, lo que les compartiré el día de hoy son algunas reflexiones que me parecen centrales sobre el tema feminismo, poder y violencia. Lo que presentaré versa en esa relación justo que mencioné, feminismo, poder y violencia, que en muchas ocasiones pareciera que perdemos de vista cómo están relacionadas. Primero haré una aclaración ideológica política que me parece pertinente. No debemos olvidar que al interior del feminismo hay distintas escuelas. Hay quienes hablan por eso de los feminismos, pero yo prefiero hablar de feminismo en singular y mencionar que en su interior hay una gran diversidad de escuelas y como en todos los grandes enfoques teóricos e ideologías de la humanidad, hay un núcleo teórico central, pero también existen tensiones y diferencias. Y acá pondré en el centro del debate algo que pareciera ser obvio y no lo es, y que tiene que ver con cuál es la contradicción principal que reivindican. Para las feministas radicales materialistas, la contradicción principal es abolir el género, acabar con el patriarcado, y que quede claro que no es que dejemos de ver la clase y los procesos de racialización y otras formas de exclusión y de violencia. Más bien, tenemos una prioritaria, que es abolir al patriarcado. Y ahí es donde yo me coloco. Comenzaré afirmando que el feminismo es una tradición política,
una teoría explicativa según Valcárcel, crítica según Fraser, militante según Amorós y de Miguel, y emancipatoria. Es una de las más importantes ideologías políticas en la historia de la humanidad y es también un movimiento social y político. Como bien señalan Amorós y de Miguel, abro comillas, cada día es más común escuchar o leer que la feminista ha sido la única revolución que ha triunfado en el siglo XX. Cierro comillas. Entonces, el feminismo busca erradicar el patriarcado. El patriarcado implica una política sexual, según Millet, un sistema con estructuras estructurantes y estructuradas, recuperando a Bourdieu, e implica instituciones políticas que producen y reproducen género. En otras palabras, formas de desigualdad, explotación y opresión de los hombres sobre las mujeres y de los hombres sobre otros hombres y todas aquellas personas que no pertenecen al mandato de la masculinidad hegemónica. Bien dice Amorós que el patriarcado es el conjunto metaestable de pactos, asimismo metaestables, entre los varones, por el cual se constituye el colectivo de estos como género, sexo, y correlativamente el de las mujeres. Digamos que el feminismo, además de buscar acabar con el patriarcado, que ya lo dije varias veces, porque es central que consideremos este punto, busca construir nuevas maneras de relacionarnos y entender al poder, porque no debemos perder de vista que el poder y las instituciones políticas están generizadas. ¿Qué significa que están generizadas? En palabras de Acker, significa que el género está presente en los procesos, prácticas, imágenes e ideologías y distribuciones de poder en los diversos sectores de la vida social. Por lo tanto, el género no solo se produce y reproduce a través de las instituciones, también a través de ellas el género se normaliza y legitima en nuestras sociedades. Ahora me centraré en hablar sobre la violencia. Empezaré por decir que para entender lo que es violento en una sociedad, es necesario pensemos qué es legítimo en ella. En la sociedad se observan formas en las que se manifiesta la violencia que se encuentran normalizadas, es decir, al estar normalizadas se encuentran legitimadas y esa legitimidad a su vez es construida a través de discursos e instituciones. Y acordémonos que los procesos de institucionalización requieren, digamos, una serie de continuidad de ciertos, que se repitan una y otra vez, ciertos patrones de conducta. Según Galtung, la violencia se observa, cito, cuando los seres humanos están siendo influidos en el sentido que sus realizaciones somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales, cierro comillas. Cuando existe un sujeto que interviene, se le denomina violencia directa. Por el contrario, en el caso de la no presencia de tal actor, se habla de violencia estructural o indirecta. Por lo que la violencia se manifiesta de muchas maneras y en muchos ámbitos o esferas. ¿Por qué? Aunque suene inverosímil, todavía existen personas que señalan que la violencia solo es física y visible. No hay nada más equivocado. Y es un hecho que la violencia también es sutil y en ocasiones no perceptible, pero no deja de ser violencia. Y acá recuperaré el concepto de violencia simbólica de Bourdieu. Leo de forma textual. Nos dice que es aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con la anuencia de este. Entre las formas de dominación, continúo, la simbólica es la más acabada y contundente, pues supone la plena internalización de los dominados, que los dominados hacen de la visión del mundo, normas, valores y lenguaje de los dominadores. Según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por violencia contra las mujeres se entiende, abro comillas, cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. En otras palabras, es aquella violencia que se ejerce en contra de las mujeres por ser mujeres. La violencia contra las mujeres, entonces, se manifiesta de diversas formas que se interrelacionan todo el tiempo. Violencia estructural, violencia simbólica y también física. Y a su vez, estas formas de violencia se despliegan en diversos ámbitos de las vidas de las mujeres. Estos eventos o manifestaciones pueden ser clasificados como
psicológica o emocional, física, sexual, económica y patrimonial. Mientras que los ámbitos o modalidades de la violencia, retomando esta ley, pueden ser la familiar, la laboral y docente, en la comunidad, institucional, política, digital y mediática y feminicida. Ahora, después de definir la violencia, necesitamos pensar y analizar cómo es posible que durante tantos siglos la violencia contra las mujeres se haya afianzado, sustentado, normalizado y legitimado. Y aquí estoy convencida que tiene que ver con el poder. La noción misma de poder, el poder en la práctica, no en la teoría y la filosofía política, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Pensando desde la lógica teórica filosófica, la verdad es que el planteamiento de Arendt sobre la política es digno de recuperarse. Dice que la política se construye a partir del diálogo, la deliberación en el espacio público, entre los iguales y los diversos, y el poder no es entendido como violencia. Pero no me detendré más en ella, más bien hablaré de cómo funciona realmente el poder desde una lógica realista. El poder entonces implica relaciones que funcionan de forma vertical, hay relaciones jerárquicas y relaciones de dominación, lo cual significa que alguien domina y otro que es dominado. En nuestro caso, como mujeres, nos impusieron ser dominadas. Bueno, pues si el poder mismo es jerárquico y vertical, podemos afirmar que de origen es desigual y donde hay desigualdad hay violencia. Complejizaré un poco más. El poder, la práctica política, se ha normalizado la masculinidad hegemónica. Con respecto a este punto, ¿por qué señalo que en la noción misma de poder se ha naturalizado en la masculinidad hegemónica? Primero, en la masculinidad hegemónica se observa que los hombres tienen una posición dominante. Se imponen a aquellas mujeres, a otros hombres y personas que no entran en esa lógica de masculinidad. La masculinidad hegemónica es violenta, porque además detenta el uso de la fuerza en caso de no ser obedecida. Esta forma de ejercicio de poder no es ajena a nuestra sociedad, aunque hay que señalar que no forzosamente se usa la fuerza física. Es relevante recordar que siempre está latente la amenaza de su uso y además este uso se ha construido como legítimo. Recordemos que el espacio político por antonomasia es el público, espacio de los iguales, de los libres, de los individuos, es decir, de los hombres. Y es que las mujeres nos impusieron el espacio de lo privado, el doméstico. Sobre este punto regresaré nuevamente más adelante. Pero quedémonos que el poder se masculinizó. O la masculinidad se empoderó de la propia lógica del poder. Ahora bien, ya que hablé de poder, es necesario hablar de dónde se ejerce el poder político desde una lógica formal legal. Y ese, en nuestro presente, se ejerce a través de la democracia como sistema político y otras instituciones políticas que son justamente parte de la democracia. Y acá, pequeño paréntesis, estamos hablando de desde la lógica occidental. Bueno, pero para entender este sistema político democrático debemos irnos unos siglos atrás, a la Ilustración, esa que inaugura la modernidad tal y como la conocemos actualmente. Es en este momento cuando surgen las bases del Estado liberal, entendido como el Estado de Derecho, sobre todo ya para el siglo XIX, a partir de la construcción de un pacto o contrato social. Es en la Ilustración cuando surge la democracia representativa y liberal, ese sistema político actual, ese que predomina actualmente. Pues bueno, definiré primero qué entendemos por democracia y qué implica cada uno de estos adjetivos. Aquí recupero de forma textual la definición de Beauvoir. La democracia es, abro comillas, el poder, kratos, de tomar decisiones colectivas, es decir, vinculantes para todos, ejercido por el pueblo, demos, es decir, por la asamblea de todos los ciudadanos en cuanto miembros del demos, mediante la suma de libres decisiones individuales, cierro comillas. Y en palabras de Bobbio, también de forma textual, se ha entendido como, abro comillas, siempre un método conjunto de reglas de procedimiento para la constitución de gobierno y para la formación de las decisiones políticas, es decir, de las decisiones vinculantes para toda la comunidad más que una determinada ideología. Cierro comillas. El adjetivo liberal de la democracia representativa viene del liberalismo político, no del liberalismo económico. En palabras de Sartori,
abro comillas, es la teoría y la praxis de la libertad individual, de la protección jurídica y del Estado constitucional. La democracia es antigua, el liberalismo es moderno. Cierro comillas. Por lo tanto, cuando decimos que la democracia es representativa, significa que elegimos representantes para que decidan o tomen decisiones por nosotras. Y cuando sí decimos que es liberal, implica que las libertades individuales tienen preeminencia. Después de este pequeño marco, ahora sí, entremos a lo que nos corresponde a las mujeres y los distintos cuestionamientos que creo debemos hacernos. Primero, como mencioné, la definición de democracia implica a todos los ciudadanos y libres decisiones. Ante esto, es inevitable preguntarse, ¿quiénes son considerados como ciudadanos? ¿Quiénes tienen el derecho a la ciudadanía? ¿Quiénes son sujetos políticos, individuos y por lo tanto iguales y libres? ¿Quiénes pueden ejercer el poder político? Y ampliando aún más la definición de poder, ¿quiénes ejercen poder en nuestras sociedades? Y acá la respuesta es los hombres. Acá van algunos ejemplos. Uno de mis favoritos es del falso democrático Rousseau. Y digo falso porque nada más y nada menos que la universalidad democrática de la que hablaba aplicaba solo para los hombres. Y ahora verán por qué. Él, al igual que otros hombres, buscaron justificar las desigualdades entre hombres y mujeres desde el alegato de las razones naturales biológicas. Digamos que ahorita estamos en el momento de la ilustración, que será la base para los conceptos y definiciones actuales que tenemos de democracia. Frente a esto, muy bien, Pateman habla de un contrato sexual y amoroso, ha señalado que la razón ilustrada se configuró como una razón patriarcal. Y acá va por qué. Leeré algunos fragmentos del Emilio o de la Educación, justamente escrita por Rousseau, y abro comillas, y dice, establecido este principio de él se sigue que la mujer está hecha para agradar al hombre. La mujer está hecha para agradar y para ser sometida. En cuanto a lo que es consecuencia del sexo, no hay paridad alguna entre ambos sexos. Cuando la mujer se queja de la injusta desigualdad que en este punto han puesto los hombres, se equivoca. Esa desigualdad no es una institución humana, o al menos no es obra del prejuicio, sino de la razón. Aquel al que la naturaleza ha encargado es quien debe responder al otro de ese depósito de los niños. Una vez que se ha demostrado que el hombre y la mujer no están ni deben estar constituidos igual, ni de carácter ni de temperamento, se sigue que no deben tener la misma educación. Por la misma ley de la naturaleza, las mujeres están a merced del juicio de los hombres. Cierro comillas. Siempre que lo leo y lo vuelvo a leer, claro, habrá quienes me digan que hay que analizar a los autores en su contexto, pero en su propio tiempo las mujeres se dieron cuenta de esta violencia, de lo que acabo de leer y la manifestaron. Hablaré de una en específico, de la inglesa Mary Wollstonecraft. Seguro la ubicarán porque ella fue madre de Mary Shelley, quien escribió Frankenstein. En 1792 escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, en donde cuestionaba a muchos hombres de esa época que señalaban a la mujer como débil e inferior al hombre. Aquí exactamente Rousseau. La autora planteó la discusión desde los mismos principios, justamente del racionalismo ilustrado, y argumentó la igualdad entre los hombres y la mujer y las mujeres. Reivindicó la educación que debía ser la misma para hombres y mujeres y pues se preocupó por la opresión de las mujeres, criticó el prejuicio y la justificación de lo natural, la naturaleza como forma de legitimación de la subordinación de las mujeres. Miren que desde aquí ya empezamos a hablar de la justificación de cómo se ha ido construyendo el género a partir de las razones biológicas, de la justificación biológica. Y bueno, confieso que muchas veces me he preguntado por qué nunca leí a Mary Wollstonecraft en la licenciatura de Ciencia Política. Soy politóloga y no la leí acá, no me imagino que en ningún otro lado. Y miren, esta es otra forma de violencia contra nosotras, la invisibilización y la apropiación del trabajo teórico conceptual de las mujeres. Les voy a dar otro ejemplo. Nos quisieron venir a contar que la palabra hombre era genérica. Y es que en realidad, como bien cuenta Pateman, las mujeres en 1867 en Gran Bretaña, con esta argumentación, defendieron el primer proyecto de ley de sufragio femenino. Y por supuesto que fueron rechazadas, porque realmente no era genérico, se refería a los hombres. Todo lo anterior para llegar a la conclusión y decir entonces que la democracia y la representación política
se han sustentado históricamente en el paradigma hegemónico de lo universal y neutro, siendo que en realidad han operado desde la falsedad y la lógica androcéntrica y patriarcal. No perdamos de vista que la democracia de los antiguos y de los modernos nació incompleta. ¿Y saben por qué no nos tocó universalidad? Porque no éramos racionales. Es así como entraré al tema de la razón, que me parece es parte central del quehacer político. Y además, como nos han venido a enseñar lo que es un buen político, y claro está que no es racional. Claro está que más bien que es racional un buen político. Entonces, desde el surgimiento de la lógica racionalista y esa democracia representativa liberal, las mujeres debían ser controladas. Y esa fue la justificación biológica emocional para que las mujeres, según los señores artífices de estas ideas, ni siquiera fuéramos consideradas sujetas, mucho menos individuas o ciudadanas. Y es que las mujeres nos redujeron a cuerpo. Nuestra existencia se entendió solo como emocional, sin capacidad de raciocinio. Si lo que nos hace humanos y nos diferencia de los animales es la razón, a las mujeres nos pusieron a nivel de bestia. Y díganme ustedes si esto simple y sencillamente no es violento. Por fortuna, nuestras ancestras se rebelaron, que es un poco la historia que les conté de Mary Wollstonecraft, ante esta condición que nos quisieron imponer. Esta realidad que construyeron para nosotras no tardó en ser cuestionada. Y llevamos más de 200 años de historia política feminista. Claramente no 2 años, como dicen por ahí. Irónicamente, eso que se nos cuestionó resultó ser el mayor combustible para la acción política feminista, puesto que, si no se siente ira frente a la injusticia, simple y sencillamente no buscaríamos justicia. En conclusión, las mujeres somos racionales igual que los hombres, y como todas las personas sentimos. Y aunque nos dijeron que estaba mal sentir emociones en política, hoy en día estamos revalorizando las emociones en nuestro contexto. Regresaré a esa discusión de la que hablé sobre el espacio público, el espacio de la política. Pues bien dice Amorós que a las mujeres se nos ha impuesto y colocado en el espacio de las idénticas, no en el espacio de las iguales. Porque para ser iguales necesitamos ser sujetas, individuas, y para esto necesitaríamos ser reconocidas como personas. Y eso significa, en el mismo sentido de Arendt, que para ser individuas deben ser reconocidas nuestras diferencias, porque a partir de la aceptación de nuestras diferencias, seremos reconocidas como iguales e individuas. Justamente, irónicamente, la diferencia es lo que nos hace iguales. Pero recordemos que la igualdad se construyó desde una igualdad a, no desde una igualdad entre. En el caso de la igualdad a, se entiende que todo parte de un centro que nos dijeron que era neutro y universal, pero en realidad era androcéntrico y patriarcal. ¿Quién es ese centro o punto de partida? Los hombres. Y no todos los hombres, porque pensemos en los griegos. Eran los hombres libres, no los hombres esclavos. Y pues en el proceso histórico, digamos que esos iguales eran aquellos hombres que pertenecen al mandato de la masculinidad hegemónica. Así que lo diré de forma clara. Mujeres y hombres no hegemónicos, simple y sencillamente, quedamos fuera. Porque no éramos considerados iguales, ni libres, ni individuos. Pero no olvidemos que con el tiempo, los hombres no hegemónicos dejaron de quedar fuera. Y digamos que ingresaron a la calidad de individuos. Pero nosotras, no. Seguimos peleando por ser consideradas individuas, iguales, libres y autónomas, más allá de los meros ordenamientos jurídicos. Las mujeres pugnamos por la igualdad entre las distintas, entre los diversos, entre las plurales. Y es que con respecto a este tema, nos cuentan historias que en la realidad material, las mujeres sí somos iguales a los hombres. Y obviamente, cuando hablamos de las claras violencias y desigualdades que afirmamos, argumentamos, documentamos y sustentamos, aún así se atreven a decirnos que las mujeres somos histéricas y exageradas. Que por qué nos quejamos si en realidad sí ejercemos poder. Y hasta nos dicen que en sus familias son matriarcados. ¿Realmente lo son? ¿Qué poder es el que ejercen las mujeres en sus casas, en ese espacio de lo doméstico? El de escoger de acuerdo con roles y estereotipos de género qué cocinar. ¿Sopa de verduras o de espinacas? No, pues con todo respeto, muchas mujeres y yo les regalamos su poder máximo en el espacio privado. Y es que las mujeres queremos el poder que cuenta, el del espacio público, el de la política, para la toma de decisiones colectivas. En este sentido, Valcárcel señala que las mujeres queremos
el derecho al mal. Abro comillas. Universalicemos definitivamente, contribuyamos al bien haciendo el mal. Cierro comillas. También en el discurso actual nos han venido a contar que somos pueblo. Y yo me pregunto, ¿cómo se construye pueblo? ¿Las mujeres sí somos pueblo? Y es que de la misma manera en que se argumentó lo androcéntrico en la lógica de la universalidad y neutralidad, sucede con la palabra pueblo. Las mujeres por sí mismas nunca hemos sido pueblo. Recordemos que es muy reciente que somos consideradas personas. Pueblo y política no se encuentran disociados. Así que si pensamos que las mujeres siempre se nos ha destinado al espacio privado, al espacio doméstico, ¿cómo entonces podríamos ser consideradas pueblo? Al igual que la política y el poder parten de lógicas androcéntricas, porque logos, después razón, ya en la Ilustración, se encuentran completamente relacionados con la política y el ejercicio del poder. Y el poder, no olvidemos, ejerce en el espacio de lo público. Ser sujeta política implica el ejercicio del poder, y es que el poder está en todos lados, es de grupos, no de individuos. Y acá nos enfrentamos a otro conflicto, porque para muchas de las ideologías de la actualidad, y algunas que se llaman de izquierda, nos dicen que lo que nos aqueja a las mujeres no son los problemas principales del pueblo o la clase proletaria. Y es que no debemos olvidar que hasta dentro de las propias luchas de la izquierda, las peticiones feministas se admiten mientras no cuestionan las lógicas patriarcales en las que actúan. Y de la derecha ni me detendré, porque es clara como el agua la defensa de lo tradicional, del status quo, de los roles y estereotipos de género que debemos mantener las mujeres. Y es que la historia se repite, y lo hemos visto en los últimos 2 siglos. Las mujeres y nuestras demandas políticas siempre deben ir atrás, persistir en la periferia de una serie de demandas más importantes. No como las específicas de las mujeres, no sé qué tienen de específicas porque es la mayoría de la población. Y así nos quieren hacer esperar que nos alineemos a una cadena de demanda y pues la agenda feminista no puede seguir siendo postergada porque debe ser parte de algo más grande o esperar su momento. Y es que fíjense cómo se construyen estos discursos que al final son violentos, sutiles pero violentos. Por un lado, debemos esperar y alinearnos a que se resuelva la contradicción principal y en la actualidad debemos esperar a que se atiendan esas demandas del pueblo. Y por el otro, a las feministas, además de esperar a esos temas más importantes o prioritarios, debemos resolver todo. La pregunta típica, ¿y dónde estaban las feministas cuando? ¿Y dónde estaban las feministas cuando cayó el meteorito? Pues no sé. Estábamos luchando por una demanda clara, abolir al patriarcado, ser consideradas sujetas políticas, libres, iguales y autónomas, ser individuas, personas, nada menos y nada más. Y bueno, en este país, ¿para qué nos elevamos con esto que platicamos? Simple y sencillamente por no ser asesinadas. Matan a más de 11 mujeres al día por ser mujeres y esa en serio no es una agenda prioritaria. Es que nos responden que a los hombres también los matan. Sí, es cierto, pero ojo, sí, por otros hombres y no los matan por ser hombres, se matan entre ellos por poder, territorio, existen otros componentes. En fin, regreso a la idea que quisiera recuperar, pues es que ser iguales, individuas, sujetas políticas, implica también ser libres, definirnos no a partir de los hombres, sino de nosotras mismas. ¿Y ese proceso cómo lo logramos? Siempre he creído que una forma de resistencia son los procesos de concientización. No puede haber emancipación sin conciencia de nuestra propia condición y situación en el mundo. Y para eso necesitamos sentir. Y acá considero que es importante hablar también desde las experiencias personales. Y tal vez muchas mujeres seguramente nos identificamos con esto cuando somos niñas o adolescentes. Sentimos ansiedad, enojo, ira, tristeza, miedo y una gran cantidad de emociones que son claras alertas que algo nos incomoda o molesta. Pero pues muchas de nosotras no pudimos entender por qué sentíamos estas emociones hasta que nos acercamos al feminismo. Y pues claro, entendimos por qué cuando hablábamos y un hombre decía lo mismo que nosotras, recuperaban la idea del hombre. O por qué las mujeres no podíamos jugar fútbol o esta impotencia de no ejercer poder, producto justamente de esos roles y estereotipos del género. Pues es que al final en ese imaginario las mujeres no teníamos la condición de personas, individuas, para ser escuchadas, consideradas y respetadas.
Recuerden que el feminismo es emancipatorio y resiste frente al patriarcado. Es una realidad que es doloroso cuando concientizamos y analizamos al papel que nos relegaron a las mujeres. Pero eso no significa que no tengamos capacidad de resistencia. Y acá, por supuesto, no me refiero a que el cambio esté en una misma o en una lógica individualista de si cambio yo, cambia el mundo. Más bien creo que si hacemos consciente de qué trata el patriarcado, podemos generar estrategias colectivas e individuales para modificarlo. Pero por favor, no olvidemos que es un sistema totalizador, que lo permea todo, que se reproduce y produce a través de estructuras o instituciones, como les queramos llamar, estructuradas y estructurantes, desde el Estado hasta la familia. Es que está en todos lados. En esta segunda parte de mi participación, me quiero centrar y reivindicar el papel de las emociones para el feminismo y la relevancia de la ética en los procesos de politización y ejercicio del poder. En democracia, la búsqueda de legitimidad se construye desde el consenso. Una democracia donde no hay pluralidad y oposición no es democracia. En política, para llegar a acuerdos debemos convencer, persuadir, hacer uso de la retórica. Aunque nos digan que la construcción del consenso es racional, la realidad es que para ello influimos, negociamos, llegamos a acuerdos. Y en ese proceso político no debemos perder de vista que participan sentimientos y emociones. Como bien dice Victoria Camps, abro comillas, no basta conocer el bien, hay que desearlo. No basta conocer el mal, hay que despreciarlo. Cierro comillas. Esto significa que no hay razón práctica sin sentimientos, ya que la razón no elimina los sentimientos, los transforma, modifica un sentimiento en otro distinto o más moderado, que se vuelve parte de la forma de ser de la persona. Todo esto supone que los sentimientos y las emociones llevan a la acción, porque la razón por sí sola no logra movilizarlos. Esto es fundamental. Yo diría que la acción política requiere de la emoción y de la razón. Una reflexión que me parece central es pensar si la política puede prescindir de la ética. Y pareciera que en la práctica política es así, pero no debería serlo. La acción política, repito, necesita de emociones, de ética, y las emociones necesitan de ética, los procesos de politización, porque sin esta relación circular es imposible ser humano. Es que no solo debemos politizar, es decir, tener las ideas, la teoría y los conceptos claros, sino que debemos ser capaces de sentir simpatía, empatía y compasión por el otro. Y es que las emociones, a pesar de ser individuales, la política se aprende de forma colectiva. Y es que también nos enseñas a sentir. Y cuando hablamos de emociones, hablamos de todas. Por ejemplo, la ira siempre ha tenido una connotación negativa para las mujeres. Las mujeres no debemos enojarnos, porque si lo hacemos somos emocionales, no racionales. Pero ¿cómo no sentir ira frente a la opresión histórica que hemos vivido? Recuperando a Nussbaum, señalo que las feministas no estamos frente a una ira de estatus. En sus palabras, abro comillas, el daño de estatus tiene un resabio narcisista. Antes de enfocarse en el carácter injusto del acto en cuanto tal, la persona que siente ira de estatus se enfoca obsesivamente en ella misma y en su posición en relación con otro. En pocas palabras, recuperando la ira de estatus de la que habla Nussbaum, y en otras palabras, esta ira busca la venganza, es una lógica individualista. Una ira que busca la justicia es colectiva, es constructiva y se vincula con la esperanza. La ira puede ser un indicador de que algo está mal, es injusto, o como parte del proceso de concientización o motivación. Y es que acuérdense que si regresamos a los griegos, en repetidas ocasiones en torno al género, dijeron que la ira estaba vinculada conceptualmente con la impotencia. Y la impotencia implica una posición de no ejercicio de poder, de no erección, pensando en el falo como un símbolo de poder. Por eso es que me atrevo a afirmar que el feminismo es vindicativo, busca la emancipación, la reivindicación y la reparación del daño. No nos confundamos. El feminismo no busca oprimir, tampoco subordinar, y mucho menos dominar. El feminismo no odia, el machismo sí. El feminismo entonces implica teorizar, criticar y reconstruir el mundo en el que vivimos. Por eso precisamente ser feminista implica politizar. Nuestra ira es colectiva y para esto debemos sentir, emocionarnos y entonces sí, actuar políticamente. Y con esto cierro. ¿Por qué necesitamos feminismo?
El feminismo hace un planteamiento ético, recupera y reinterpreta el papel de las emociones y la política. El feminismo reivindica emociones emancipadoras como la ira, no de estatus, claro está, pero también la compasión y la empatía. El feminismo busca erradicar al patriarcado, busca justicia, nos invita a pensar en nuevas concepciones del poder y la política. Dejar de comprender al poder como relaciones jerárquicas de dominación, desigualdad y por lo tanto violencia. El feminismo pugna por construir y concebir relaciones de poder entre iguales, donde las mujeres también seamos concebidas y reconocidas como personas, individuas y sujetas políticas. Y es que solo así podremos ser realmente libres. El feminismo nos recuerda que nuestro espacio no solo es el doméstico, el privado, sino también el público, que tenemos el mismo derecho que los hombres a participar y a representarnos políticamente, es decir, a ejercer el poder político y tomar decisiones fundamentales que conciernen colectivamente a nuestras sociedades. El feminismo nos recuerda que hay que abolir el género, pero también acabar con otras formas de opresión, subordinación y dominación como la clase y la raza. El feminismo cuestiona e invita a replantearnos la organización y funcionamiento actual de todas las instituciones políticas en nuestra sociedad, desde la familia hasta el Estado. El feminismo implica autocuidado, pero también cuidado entre nosotras y con otros. Es solidario. Nos lleva a pensarnos, apoyarnos, querernos y organizarnos entre nosotras. Los pactos entre mujeres, la sororidad, acá recuperando a Lagarde, y el reconocimiento entre todas es central en un mundo donde nos educan a odiarnos y a competir con otras mujeres. El feminismo llegó nada más y nada menos a cuestionar el centro neurálgico de la política, el poder, su distribución, su organización, su funcionamiento, sus lógicas y sus estrategias de autoridad, de obediencia y legitimidad, poniendo en el centro de la discusión sus lógicas violentas y patriarcales. El feminismo implica conceptualizar, teorizar, cuestionar y reconstruir el mundo en el que vivimos. Por eso, justamente ser feminista implica politizar, asumirnos como sujetas políticas. Bien decía Simone de Beauvoir que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Y bueno, yo hasta aquí dejaría mi participación y muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Muchísimas gracias por tu intervención. Una visión o una revisión desde la perspectiva académica, pues del lugar de las mujeres y muy ad hoc en este día que estamos, digo, todavía no es el 25, pero que estamos conmemorando en términos de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hay algunas anotaciones que me gustaría hacer, algunas reflexiones respecto de tu ponencia, Sol, si me lo permiten así, y a lo mejor pudiéramos tener algún intercambio. El primero, pues me parece absolutamente esencial. Sol mencionaba una cosa muy, muy importante, que tenemos que hacer un hermanamiento, ¿no? Entre nosotras las mujeres, hablando así al último, como en términos de sororidad, en términos de que las mujeres tenemos que estar las unas para las otras, derrocando esta idea patriarcal en la que no podemos trabajar en conjunto, en la que no podemos trabajar para una misma causa, sino que tendríamos que estar compitiendo y que vaya, definitivamente creo que se dio por una dinámica que así lo hacía ver como necesario. ¿En qué sentido? Claro, si hay un espacio, pues obviamente no va a ser suficiente para todas y tendríamos que pelear por él, ¿no? Y muchísimas veces por las razones incorrectas. Pero me llamaba la atención precisamente la parte del hermanamiento, porque conversando justamente sobre nuestras precursoras, mencionaste mucho a Wollstonecraft, pero también a estas mujeres, a Lagarde, a Valcárcel, a Morós y a todas las que nos preceden o que nos anteceden en términos de la lucha. Y es bien importante resaltar, justo en el marco del Día Internacional del 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, fueron estas hermanas, ¿no? O sea, las hermanas Mirabal, que estaban luchando en contra de un sistema patriarcal opresivo en todos los sistemas, bueno, en todos los sentidos que se pudiera considerar un sistema opresor,
pero precisamente fueron estas mujeres quienes, siendo hermanas, da la casualidad, pero que además hermanaron a todo un continente, ¿no? Que hermanaron a todas las mujeres latinoamericanas y que hoy en día se celebran, perdón, se reconoce, se conmemora y se identifica el 25 de noviembre como un día esencial, no nada más por República Dominicana, donde fue este tema, sino ni solamente en toda Latinoamérica, sino también a nivel mundial, ¿no? Y qué importante es también que no se tome, justo mencionaba también la doctora Sol, que se toma precisamente todos los privilegios, ¿no? O sea, son los privilegios siempre desde donde se van a abordar muchas de las luchas y va a ser la versión que va a ser la vencedora, pero justo qué mejor que un feminismo latinoamericano, que un feminismo un tanto de periferia, ¿no? O sea, a nivel occidental, a nivel mundial, un tanto de periferia que se puede estar ya reivindicando y que puede estar tomando el lugar que le corresponde dentro de la historia. Otra reflexión, y aquí me gustaría, si pudieras también intervenir, Sol, porque señalaban dentro de los comentarios aquí algunas personas, pues que no hay mucha difusión precisamente del conocimiento feminista, ¿no? Y muchas veces tenemos dudas que hasta podemos, que a veces obviamos, pero caray, decimos, es sexo, es género, y que pensamos que no tienen repercusiones, ¿no? Pero sí las tienen en el día a día, si le llamamos de una o tal forma. No sé si quieres hacer alguna intervención, algún comentario sobre esto, Sol. Pues mira, a ver, lo primero es, Ay, digo, no se me escucha. centré, Ya. ¿no? ¿Ya me escuchas? Ah, bueno, lo primero es que, digamos que hice un recorrido más desde una lógica occidental y con justa razón me dirían, bueno, ¿y qué onda con el movimiento feminista en México? Entonces, por el tiempo, ¿no? Me quise un poquito enfocar de alguna manera en una lógica como más teórica, conceptual, pero con mucho gusto, si me lo permiten, les voy a pasar una ponencia muy linda que dimos sobre todo el recorrido histórico del movimiento feminista mexicano en el tema de los derechos políticos de las mujeres, cómo fuimos adquiriendo y cómo fue fundamental el movimiento feminista de mujeres para llegar al punto en el que estamos ahorita, para llegar a las cuotas de género, a la paridad y tener la representación política que tenemos actualmente. A ver, yo creo que es, y esto es muy de Amorós y coincido plenamente, ¿no? Si no teorizamos y conceptualizamos bien, no politizamos bien. Por eso es que es tan importante que tengamos claras qué significa cada una de estas categorías. Sexo y género no son sinónimos, son distintos. El género se construyó a partir de la justificación biológica. Quisieron justificar una serie de roles y de estereotipos de género de acuerdo a la situación, digamos, es que no es condición, de acuerdo al sexo biológico, literal, ya, ¿no? O sea, para ser como un poquito más clara. Si me dan unos minutitos, ahorita les comparto esa ponencia. Más bien como la intención, Sol, justo que hiciéramos esta reflexión, estos comentarios ya más en esta parte de la conferencia en la que estamos, que es más como de diálogo, de reflexión, no tanto así, pero justo era precisamente lo que la intención que pudieras tú externarnos. Claro, esta claridad conceptual y por supuesto teórica. Claro que impacta, ¿no? Muchas veces lo que más se señala es que, a ver, que el feminismo, que es un movimiento, que es por supuesto que lo es, que es un movimiento que emana de ciertas realidades, etcétera, pero eso no está peleado con que podamos teorizarlo, con que podamos sistematizarlo, con que podamos ordenarlo y que además sea, como tú ya mencionaste, sea una cuestión necesaria precisamente pues y que se retroalimenta, ¿no? Es decir, emana de una situación real, de la realidad material que vivimos las mujeres,
pero que a la vez tiene que ser repensada y que para eso necesitamos justamente académicas como tú, Sol, que puedan precisamente pues dar cauce, ¿no? A este tipo de cosas. Otro comentario que me gustaría resaltar también de lo que mencionabas. ¿Me permites agregar algo rápidamente con respecto a lo que estás diciendo? Miren, a ver, es que esto es muy interesante porque justo cuando empecé la ponencia yo lo que les decía es, hay un feminismo y hay diversas escuelas en su interior. Entonces, hay críticas dentro del feminismo que son muy importantes. Por ejemplo, el trabajo que hacen el feminismo negro, las descoloniales, y que dicen, oigan, es que todo digamos, esta teorización, conceptualización, viene desde una lógica occidental, europea, ¿no? Y entonces digo, claro, tienen un punto, pero también tenemos otro punto. Por ejemplo, se los dice una politóloga que estudia instituciones políticas como la democracia y la representación política, y pues sí, esas son instituciones que importamos de europeas. Pero y entonces, o sea, porque me pasa, no crean, o sea, les voy a contar esta experiencia a la hora de dar clase, ¿no? Y entonces me dicen, profesores, que nada más nos cuenta la lógica occidental. Pues sí, pero esas son las instituciones que tenemos. Y me parece muy pertinente el cuestionamiento desde la descolonialidad, que dicen, oigan, es que sus instituciones son así, así. Claro, pero por un lado las cuestiono, pero por otro lado las tengo que estudiar. Entonces, yo creo que más bien tenemos que llegar un poco a equilibrios. O sea, a mí me gusta a la hora de teorizar y conceptualizar, tener un pensamiento ecléctico. Yo creo que de todos los enfoques teóricos al interior, no enfoques, de las escuelas, porque el feminismo es un enfoque teórico. De las escuelas al interior del feminismo hay muchas cosas que podemos ir recuperando y esa es otra cosa, ¿eh? Dentro de además las discusiones que hay en el interior del feminismo, tenemos que ir trabajando en lo que nos identifica, no en lo que nos separa, y no tenerle miedo y entrar a los debates, porque debatir, o sea, porque pasa, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que debatir el concepto entre sexo y género genera un problema? Yo creo que si la discusión va desde una lógica de la defensa de los derechos humanos y de la existencia de todas las personas, yo creo que podemos dialogar. Y yo creo que podemos ir hablando, a ver, ahorita lo que hablábamos sobre los conceptos. O sea, hay feministas que decimos, el género es un dispositivo de poder. El género oprime. Y hablamos de patriarcado. Pero hay quienes hablan de un orden de género en donde no forzosamente hay jerarquías. Claro. ¿No? Que me parece que toda esa discusión teórica es muy importante y que debemos de entrarle y tenerla, ¿no? Y muy cierto, Sol, y me gustaría también intervenir en ese sentido. A propósito de esta revisión, de esta revisitación de la historia, de los conceptos, etcétera, me pareció también muy pertinente cuando nos hablabas de Rousseau, ¿no? O sea, tanto que lo hemos estudiado y repetido hasta el cansancio, y tenemos padres de la patria, ¿no? Y tenemos padres del conocimiento, pero no tenemos madres del conocimiento, y claro que necesitamos esta nueva revisión. O sea, podrías sonar un poco, a lo mejor anacrónico, porque claro, era la realidad imperante, etcétera, pero claro, desde una perspectiva ya del día de hoy, donde ya podemos reconocer este tipo pues ahora sí que de sesgos dentro de la revisitación, o más bien de la revisión teórica, creo que es imperativo que lo hagamos. Siempre hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y que creo que lo traduce de una forma bastante aterrizada, o que lo hace un poco más ciudadana, por así decirlo. Es, por ejemplo, o sea, porque pensamos que las verdades son dadas, pero en realidad no estamos pensando qué tanto es la interpretación que se está dando respecto de tal o cual hecho. Voy a lo siguiente. Por ejemplo, cuando encontrábamos restos, ¿no? Y encontrábamos restos humanos y se estudiaban estas excavaciones y antropológicas y etcétera, no solo antropológicas, sino arqueológicas, etcétera, pero que encontraban restos humanos y se asumía que era que el hombre de tal, el hombre de tal, y siempre eran hombres, ¿no? Y entonces llega una cosa que se llama la prueba de ADN, ¿no? Y de repente muchos de esos hombres resulta que eran mujeres, ¿no? El guerrero de Birka, que es vikingo, mucho tiempo fue el guerrero porque se asumió que como tenía atuendo de guerra,
ah, pues entonces es hombre, ¿no? Tenía que ser hombre y fue hombre, 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 hasta que se descubrió que era mujer. Y muy curiosamente, se descubre que es mujer y de todas formas dicen, no, pues la interpretación fue que entonces era una excepción, o la interpretación fue que entonces ella estaba usando, si se llegó a decir y está documentado, que ella estaba usando el atuendo de guerra de su esposo. O sea, es decir, no nos ponemos a pensar que todo esto tiene que ser revisado y que además desde una perspectiva que intente, claro que no vamos a estar libres de sesgos absolutamente, pero que intente precisamente esta reivindicación que hemos estado mencionando. Me parece sumamente ad hoc lo que mencionabas. Y justo esta parte en la que hablábamos de quiénes nos han dado teoría, de quiénes nos han dado hasta práctica dentro de la teoría política, de las teorías filosóficas, de la ciencia política, por supuesto, teníamos también que estar pensando en que mucha parte de ello va a ser interpretación a partir de un contexto histórico determinado. Voy a leer nada más, tienen una última pregunta ya para que podamos, perdón, Sol, ¿quieres hacer un comentario? Sí, a ver, hay varias cosas que me parecen muy interesantes de lo que decía. Fíjate lo que me decías. O sea, esa mujer, para ser reconocida que tuvo X o Y papel, se tuvo que vestir de un hombre, que son los procesos de masculinización. Pensemos en la política, ¿no? Para que realmente quieran votar por nosotras, muchas de las mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Masculinizarnos. O sea, yo la verdad es que nunca olvido, ¿se acuerdan este spot? Creo que fue en 2006 de Josefina Vázquez Mota, que dijo que tenía los pantalones muy bien puestos, o sí, ¿no se acuerdan? Bueno, o sea, son esos procesos de masculinización que hay. ¿Por qué? Porque es lo que traté de, digamos, de explicar. El poder es masculino, porque el espacio de lo público es masculino. Los que eran desde pensamos de los griegos, o sea, y pensemos en el mundo en general, porque también nos vienen a contar que hay otras formas, que es cierto, otras formas de organización, que sea, pero en todas siempre ha habido patriarcado, ¿eh? O sea, unos más leves que otros, pero el patriarcado siempre ha existido, ¿no? Y hayan querido hacer justificaciones de que en algún momento hubo un matriarcado, pero entonces, como no funcionó el matriarcado, tuvieron que venir a arreglarlo todos los hombres, gracias señores por venir a arreglar, y entonces vino el patriarcado. Pero pues todas las teorías se han ido, hipótesis más bien se han ido cayendo con el tiempo, ¿no? Entonces, si el poder es masculino, pues tenemos que masculinizarnos. ¿Por qué? Porque además, no solo eso, el logo, la lógica, la razón son masculinas. Entonces, imagínense todos los, digamos, las dificultades que tenemos las mujeres para entrarle al espacio de lo público. Y luego, el tema que hablabas de las verdades. O sea, hay por supuesto formas en las que interpretamos el mundo, pero acuérdate que las verdades pues, van cambiando a través del tiempo, ¿no? Y al final cruza todo el tiempo los discursos de poder. Es decir, ¿por qué era legítimo ahorita? ¿Por qué ahorita es legítima la democracia? ¿Qué es lo que le da la legitimidad? ¿Y qué es lo que le daba a la monarquía hace 500 años? Pues era Dios. ¿Y ahora quién es? La gente, el consenso. Y digamos que como vamos entendiendo la legitimidad, la autoridad y el propio poder, va cambiando con el tiempo. Y ese es el tema con la moral. Estaba bien antes tener esclavos, ahora ya no. El tiempo va cambiando, pero la ética va cambiando, pero la ética no cambia tanto, porque tiene que ver con nociones de justicia, con entender al otro, a la otra, como personas, ¿no? Y me encanta la historia porque siempre nos dicen, no, es que no pueden hacer lo mismo que nosotros, no pueden cargar el garrafón de agua, ¿no? Es que esas historias me encantan, ¿no? Pero resultó que ya había mujeres cazadoras, entonces, ¿cómo, no? Si las mujeres no podemos tener fuerza física, fuerza bruta, y entonces regresamos otra vez a cómo se hizo la construcción de la masculinidad hegemónica. Entonces, bueno, yo dejaría por ahí mis comentarios. Muchas gracias, Sol. Pues ya casi que para cerrar, tenemos dos preguntitas, un minutito por cada una Sí, que voy a leer. La primera es, dice que, ¿por qué se especifica mujeres y niñas por separado? Si las niñas no son consideradas mujeres o qué las hace ser mujeres, es una pregunta bastante compleja, creo yo. sí. Uno, y dos, ¿con cuál te preguntan a ti, Sol, así personal, con cuál corriente teórico-política feminista te identificas más?
Pues justo lo que dije al principio de la presentación, yo me encuentro dentro de las radicales materialistas, ¿no? Okay. A ver, esa es la pregunta del millón, ¿qué nos hace mujer? Pues vamos a leer a Simone de Beauvoir, o sea, ¿no? O sea, porque entonces, digo, ¿qué es lo que nos hace mujeres? Y realmente, ¿qué es lo que queremos? O sea, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre ser mujer y ser mujer femenina? ¿Qué es lo femenino? ¿Qué queremos las feministas radicales? Pues queremos ser personas. ¿Por qué? Porque se ha construido toda una justificación desde la razón biológica, ¿sí? De ciertos roles de estereotipos de género. Pero el problema es que a la hora de repartir cualidades y roles de estereotipos de género, pues nos dieron en la torre a las mujeres, nos tocaron los piores. Sumisas, ¿qué más? Tontas, emocionales, ¿no? Madres abnegadas y toda una serie, ¿no? De elementos. Bueno, pues si eso es ser mujer, pues no quiero ser mujer, quiero ser persona, por favor. Es la pregunta del millón, ¿eh? Y si ser mujer entonces implica la feminidad, que es distinto. Y entonces habrá quienes digan, no, pues es que ser mujer es nacer con los órganos sexuales de una mujer. Y Sí, habrá quienes digan, dime. discúlpame, no, es que justo preguntaban que si era ser niña o ser mujer, o sea, que cuál era la diferencia, que por qué separan a las mujeres y a las niñas, pero también, o sea, va muy de la mano de lo que estás diciendo, Sol, o sea, ¿qué nos hace ser mujeres? Muchas veces nos hace ser mujeres alguna cuestión patriarcal, ¿no? O sea, en Claro. pero ahora sí que estrictamente hablando, tendría que ser nada más la diferenciación en términos del desarrollo cognitivo y psíquico y físico, ¿no? De las personas. Eso tendría que ser la diferencia, ¿no? Entre mujeres y niñas. Pero vaya, ahí nos estamos ya metiendo en un debate que creo que nos da No, para otra súper, conferencia. ajá, claro, y súper interesante, pero sí decir, ¿no? Es que todo depende, o sea, lo entenderíamos desde el concepto sexo, pero mujer hay quienes lo entienden desde la feminidad, y entonces ya hay una construcción ahí de género, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí, creo que es un debate súper, súper interesante, y como tú bien dices, pues da para mucha discusión más adelante. Pues muchas gracias, Sol. Pues ya nada más para cerrar, de verdad, un agradecimiento por tu participación. Le voy a ceder la palabra a Irma para que nos pueda hacer algunos comentarios. Pues bien, sí hemos llegado al término de este foro tan interesante y como bien ya lo dijeron, este foro de feminismo, violencia y poder en el marco de la próxima celebración o conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y ha sido un honor para nosotros, Sol Cárdenas, tenerte en esta reflexión, en esta presentación de un tema tan complejo. Y bueno, pues tú lo has abordado de una manera magistral. Yo espero que quienes nos hicieron el favor de acompañarnos, pues nos llevemos todos estos conceptos que nos has compartido, estas reflexiones, y sin duda los temas dan para más, porque cada uno de ellos podemos hacerlo toda una cátedra, ¿no? Entonces, nada más yo quisiera hacer un último comentario con respecto a la última pregunta que plantearon, porque sí me gustaría que quien la planteó se quedara como con la precisión de la respuesta y no sé si lo logramos. La pregunta fue, ¿por qué se separa a las mujeres de las niñas cuando se enuncia? No sé si esto fue contestado de manera apropiada, igual ojalá nos pudieran hacer el comentario también en el chat, porque decimos los derechos de las niñas y las mujeres, ¿no? Como si las niñas no fueran mujeres o como si las niñas fueran, ¿no? Entonces aquí, digo, también ya Marce hizo un comentario. Entonces, nada más, antes de cerrar, una última precisión, Sol, sobre esta observación, si fueras tan amable. Pues creo que tiene que ver con lo que dijo Marcela, lo respondió muy bien, ¿no? Que hablaste, o sea, creo que tiene que ver con el desarrollo sexual y también con o sea, de los órganos sexuales como tal, o hormonal, ¿no? Y el desarrollo cognitivo-conductual de esas mujeres, pero sí, ambas son mujeres. Digo, pensando desde una lógica del sexo,
¿no? Así, anatómica, biológica. Anatómica, biológica. Por eso es que les decía que es Incluso casi la pregunta fisiológica, del millón. ¿no? Ajá, fisiológica, exactamente. Así es. Y nada más, bueno, si se puede aportar por último, o sea, sí, la diferencia entre, ¿por qué se hace la diferencia de mujeres y niñas? Pues también es desde una perspectiva, no solo, o sea, no solo de género de las mujeres o de los problemas de las mujeres, sino también desde una perspectiva de niñez y adolescencia. Las niñas son las personas más olvidadas. Si las mujeres somos olvidadas por el patriarcado, las niñas están justo por el sesgo de edad, y no se diga las adolescentes, nadie habla de las adolescentes, hablamos de las niñas. También por eso es que se hace la mención. ¿Por qué? Porque necesitamos ser muy claras. Existen las niñas y existen las mujeres y existen las adolescentes. Entonces, básicamente es, o sea, hay varios ángulos por los que lo podemos abordar. Uno es el tema estrictamente de desarrollo físico, psíquico, emocional se me fue otro, bueno, sí, físico, psíquico y emocional, psicoemocional, perdón. Otra sería la parte discursiva, donde se tiene que mencionar que existen las niñas, y por otro lado también la diferencia, pues precisamente del desarrollo sencillamente del paso del tiempo, ¿no? Por la edad. Muy bien, pues muchas gracias, Marcela. Pues no me queda más que agradecerles en nombre de la presidenta del colectivo 50+1 Estado de México el haber estado en este foro y el acompañarnos con esta participación, y también a todas las compañeras, las integrantes y el público que nos hizo favor de su asistencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Qué gusto. Hasta luego.